Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal Rockplays, a nuestra sección de ajedrez. El día de hoy, pues como ya conocemos el movimiento individual de cada una de las piezas, vamos a verlas dentro del tablero. Para esto tenemos que aprender sobre las partes del juego del ajedrez. Para esto comenzaremos con la apertura. Recuerden suscribirse, dejar su like y compartir. Ok, ¿cómo trabaja el tema de la apertura? A ver, veamos. Vamos a entender primero qué es la apertura. Descripción. La apertura es la fase inicial del juego. Ok. Es considerada desde que se da la primera jugada, obviamente es la primera etapa, o sea, cuando las blancas dan su primer movimiento, comienza la apertura. Finaliza, bueno, la apertura puede finalizar de distintas formas. O sea, nosotros decimos que terminamos la etapa de la apertura cuando hemos terminado de desarrollar nuestras piezas y no pasó nada más, o cuando las negras toman la iniciativa. Por defecto, como las blancas son las primeras en jugar, siempre son las que tienen la iniciativa, hasta que las negras hagan algo que lo cambie. O cuando comience el intercambio de piezas, es decir, una vez que ya hemos sacado una cierta cantidad de piezas, comenzamos a comernos y comienza la matanza. Entonces, en ese momento ya terminó la apertura. Es la parte más técnica y estudiada del juego, sí. Normalmente los jugadores pues novatos no lo saben mucho, pero los que estudian un poquito se saben de memoria muchas aperturas, y es por eso que cuando juegan en torneos dos jugadores más o menos técnicos pueden ver que las primeras 10, 15 jugadas son casi en automático. Ves dos robots jugando a gran velocidad, moviendo las piezas como si se las supieran todas de memoria, y sí, se las saben de memoria. Y bueno, se dividen principalmente en 3 categorías, dependiendo de la primera movida. Ya veremos más adelante cuáles son estas categorías, pero hay muchos tipos de apertura. No sabría decirles el número exacto, incluso existe una enciclopedia de las aperturas que, bueno, de repente algún día la revisamos para ver las nomenclaturas ahí. Clasificación. Primero, vemos que hay aperturas abiertas. Las abiertas comienzan con un movimiento de 2 casillas de ambos peones de rey, es decir, E4 y E5. Estas movidas pues nos van a permitir tener bastante libertad al momento de jugar con las piezas del lado del rey, porque al sacar este peón dejo libre la diagonal del alfil, dejo libre la salida de la dama y todo, entonces me da mayor apertura. Tenemos las cerradas, que algunos lo subclasifican en semiabiertas, cerradas propiamente dichas, y semicerradas, que inician con otro movimiento de los peones centrales. Puede ser el peón de dama, puede ser estos mismos peones de rey o dama, pero solamente una casilla, y así tengo de alguna forma una fortaleza más fuerte, pero ya no tengo tanto control sobre el centro, ¿no? Ya no he avanzado tanto. Y finalmente las de flanco, que las de flanco inician con la salida de los caballos o a veces peones por los costados. No tomo el control directo del centro, más bien indirecto, utilizando piezas por los costados. Ok, veamos entonces las aperturas más conocidas. Tenemos en primer lugar la de Ruy López, o apertura española. Esta data del 1561, donde el sacerdote Ruy López analizó esta jugada. Veámosla entonces en el tablero. A ver, para la de Ruy López o española, comenzamos con el peón de rey, E4. Las negras responden de igual manera, E5. Luego vamos a jugar F3, caballo F3. Entonces hay muchas variantes aquí, de hecho en la siguiente casilla define la apertura, hay muchas aperturas similares, pero para la de Ruy López vamos con caballo C6. Y finalmente nosotros molestamos al caballo yéndonos con el alfil B5. Esta es la apertura de Ruy López. Nos da un control bastante considerable del centro. Ahora las negras tendrían varias opciones, como de repente retirar el caballo hacia esta casilla, la casilla del rey. No podrían retirarla hacia D4, porque si la retiran hacia D4, por ahí que tendríamos la opción de capturar el caballo, y de repente el peón viene por acá, o de repente simplemente hacemos esto. Entonces hay muchas opciones, muchos juegan de maneras distintas.
aunque el hecho de capturar el caballo dejaría desamparado a nuestro peón. Y bueno, hay distintas formas de continuar, pero básicamente la apertura española termina aquí. Es momento de que las negras elijan, dependiendo de su estilo de juego, la siguiente movida. Tenemos la defensa siciliana. Es la predilecta de las negras en niveles altos del juego, principalmente porque tiene muchas variantes. La defensa siciliana clásica tiene unas cuantas jugadas, pero para llegar a esto pues ambos tienen que analizar bastante, y luego tiene muchas variantes que obligan a pensar mucho en cómo seguir jugando, porque es muy peligrosa también. Si me equivoco en algo podría ser una catástrofe para cualquiera de los dos bandos. Entonces veamos cómo es la defensa siciliana clásica. Bueno, la siciliana realmente tiene muchas variantes. Vamos a estudiar la siciliana clásica, que es la más conocida, comenzando con E4, lo cual lo intenta caracterizar como una apertura abierta. Sin embargo, las negras responden con C5, parecido al gambito de dama, pero bueno, C5. Luego nosotros contestamos con caballo F3, viene D6 para proteger, apoyar este peón. Y miren que van dejando aquí estas dos diagonales, que pueden ser muy importantes, de mucho apoyo o de mucho riesgo. Continuamos aquí con D4, capturan C por D4 y nosotros hacemos caballo por D4. Finalmente ellos sacan caballo F6 para desarrollar las piezas de este lado. Nosotros caballo C3 y caballo C6. ¿Cómo queda en este caso la posición del tablero? A ver, haciendo un análisis, ellos tienen sus dos piezas desarrolladas, nosotros también dos piezas desarrolladas, un peón, pero las blancas han perdido el peón de dama. Las negras todavía conservan los dos peones centrales, están un poquito más retrasados y tienen los caballos ahí, y nosotros tenemos un caballo prácticamente al medio que amenaza toda la zona del centro, nos da cierto control. Dependiendo de la siguiente jugada, aquí pues se vería cómo comenzar el siguiente ataque. Y bueno, realmente aquí son las blancas las que tienen la iniciativa. A pesar de eso, la apertura ha terminado, porque ya tenemos dos piezas importantes desarrolladas y tenemos que comenzar en el medio juego. Y tenemos la defensa francesa. En la defensa francesa las negras no renuncian al centro, pero luchan discretamente avanzando solo una casilla a su peón. Veámoslo. En cuanto a la defensa francesa, debe ser una de las que tiene más variantes, pero vamos a tratar de elegir una, la conocida como francesa clásica, que es básicamente cuando yo avanzo mis dos casillas y las negras avanzan ya no dos, sino una. Esta ya no es una una apertura abierta. Una abierta sería cuando las negras también avanzan las dos casillas, sino que es una cerrada, más específicamente una semi abierta, porque el jugador de las negras está avanzando solo una posición. Bueno, yo contesto con D4 para tomar todo el control del centro. Las negras responden avanzando este peón. Si yo lo capturo, me va a capturar. Tengo las damas, puedo capturar con la dama, etc. Y aquí voy a contestar aumentando la presión sobre ese peón. Caballo C3. Realmente estoy atacando ese peón con dos piezas, el caballo y el peón, pero en realidad también lo están defendiendo con dos piezas. De todas maneras, incrementamos la defensa sobre ese peón. Caballo F6. Aquí culmina la apertura de la francesa clásica. Existen muchas variables. A partir de este momento podríamos de repente vernos tentados como blancas a avanzar el peón, a capturar. Luego de un intercambio tendríamos la dama para hacer el jaque por aquí y obstruir un poquito, o de repente sacar el alfil. Realmente aquí ambos están en posiciones similares. La apertura culmina debido a que
es un momento en el que, si bien las blancas pueden comenzar a hacer los intercambios, si no hacen un intercambio en este momento, las negras podrían tomar la iniciativa. Por lo tanto, entraríamos en el medio juego. Tenemos el gambito de dama, una apertura que personalmente odio mucho cuando me la hacen, porque es bastante difícil contrarrestarla para los jugadores que preferimos tener el control del centro. En el gambito de dama es principalmente una iniciativa de las negras. Las blancas van a sacrificar un peón, pero tienen el control del centro. Y si las negras no aceptan el peón que les están regalando las blancas, pues se les complica aún mucho más. Bueno, para la última apertura que vamos a estudiar es el gambito de dama, o gambito de dama, como lo quieran llamar. Para esto comenzamos avanzando 2 casillas, nos responden de igual forma, respuesta automática, y luego ofrezco mi peón. Realmente, si en este momento quiero, las negras, quieren protegerlo, pues podrían protegerlo poniendo el peón acá, el caballo acá, el peón por acá, pero básicamente si juegan otra movida que no proteja directamente el peón, yo lo voy a capturar. Por lo tanto, ahí comienzan las variantes. Realmente el gambito de dama llega hasta acá. Ya luego nosotros podemos continuar. Si que somos las negras, de repente el gambito aceptado. Las blancas obviamente no lo van a poder capturar de inmediato. Es importante sí frenar el avance. Y de repente continuar con el desarrollo de mis demás piezas. En un momento determinado yo voy a retirar este peón y va a quedar amenazado el de acá. Si quieren insistir en protegerlo, pues van a necesitar hacer algunos sacrificios más. En esta posición las blancas dominan el centro con ayuda de sus peones y las negras tienen este peón de ventaja, pero realmente no es el peón más valioso en este momento. Lo puedo capturar con mucha facilidad, incluso aprovechando el tema del desarrollo. Bueno, esa es la apertura más antigua. Realmente, como les digo, esta es una variante. El gambito de dama termina ahí. Y nosotros podemos hacer el gambito de dama aceptado. Tenemos muchas variantes, como de repente el gambito de dama declinado o la defensa eslava, etcétera, etcétera. Y bueno, eso sería todo por este video. Gracias por revisarlo. La próxima semana veremos el medio juego, que es la segunda etapa de estas partes del ajedrez. Y bueno, no dejen de revisarlo. Además tenemos en el canal algunas otras secciones que les podrían interesar, como software de ingeniería, un poco de cuestiones matemáticas y así. No olviden suscribirse para que no se pierdan los nuevos videos y activen la campanita para que les avisen inmediatamente en el momento en que salen, así no los pierden de vista. Los quiero. Chao.